Nos reunimos hoy en este templo del Padre Dios Misericordioso de Monterrey para celebrar los misterios santos del Viernes Santo. Cómo aquel niño de María creció y fue preparado por Dios para saldar la deuda contraída por todos nuestros pecados. Adán y Eva fueron creados por Dios, pero le fallaron a Dios. Entró en ellos el egoísmo, entró en ellos la ambición y la soberbia de querer ser más que Dios. Luego todos los personajes bíblicos, desde Caín que mató a su hermano Abel, desde aquellos hermanos de José que lo vendieron para que luego la voluntad de Dios lo llevara a ser el hombre más importante del imperio egipcio, y todo lo que hemos visto a lo largo de la historia de la salvación, hasta nuestros propios pecados que hacen parte de este saldo que debía la humanidad y que Cristo vino a saldar para alcanzarnos la salvación. A esta hora de la tarde, nuestras mentes deben dirigirse a ese escenario, la tarde oscura, la creación triste, porque toda la creación comprendió que la raza humana había sacrificado lo más grande de Dios, su propio Hijo. Pues el Hijo de María toma la cruz por nosotros y va al suplicio y sufre por nosotros. Imagínense ustedes que esto que le correspondió vivir a Cristo era el castigo que cada uno de nosotros merecía, nuestros abuelos, nuestros antepasados y todos los que han de nacer. Pero ahí es donde está el misterio grande de la salvación, el misterio grande que teológicamente podemos llamar la justificación, como nuestro Señor Jesucristo, con su propia vida, como dice, el dar la vida por los amigos, fue capaz de purificarnos a todos y de alcanzarnos la absolución del Padre Dios. Qué bonito que como cristianos entendamos ese perdón de Dios, un Dios que ya no nos va a castigar, un Dios que se arrepintió del diluvio universal, un Dios que se arrepintió de lo que hizo con Sodoma y con Gomorra y que ahora es su propio Hijo el que tiene que pagar lo que nosotros merecíamos. Ahí está en el suplicio de la cruz. Contemplemos todos esos personajes, de manera especial la Santísima Virgen María, creada también sin maldad y sin odio, allí contemplando a su Hijo inocente morir, pero sabiendo que después de esta pasión viene la gloria de Dios al vencer la muerte y regalarnos la resurrección. Allí está Jesús moribundo, pero sin embargo nos quiere dejar el testamento más grande de amor, sus 7 palabras. 7 palabras que a lo largo de los siglos han sido meditadas por muchísimos hombres y mujeres y que hoy en el 2024 nos corresponde en esta parroquia pensar, reflexionar, mover nuestro corazón y tomar conciencia. Allá en lo alto de la cruz, luego de tantas injusticias y calumnias, de tantos flagelos, de tantas traiciones y decepciones, aquel que no había cometido delito alguno se atreve a decir lo que no le correspondería por justicia, pero por amor y misericordia clama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo se encargó a lo largo de los 3 años de predicación de hablar del perdón, de hablar de la misericordia, de mandarnos a poner la otra mejilla y sobre todo perdonar hasta 70 veces 7. Nos enseña a hablar con el Padre y una de las frases más hermosas que nos enseña en el Padre Nuestro es: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cualquiera de nosotros, en una travesía como esta de la pasión, en una trama tan triste y dolorosa como la de la pasión, echaríamos a la borda lo que habíamos predicado y seríamos capaces de ser incoherente con lo que habíamos enseñado. Mas Cristo, ahí en el suplicio, es capaz de decir: perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Él predicó el perdón. Hoy hay mucha incoherencia en los cristianos. Hay muchos líderes religiosos de diferentes religiones que no predican con el ejemplo, sino solo con sus palabras. De ahí que Cristo les dijo en alguna oportunidad: hagan lo que dicen, mas no lo que hacen. Hoy los cristianos debemos recuperar la capacidad de perdonar. ¿Cuántos de nosotros todavía tiene heridas marcadas en el corazón a consecuencia de un divorcio, a consecuencia de una estafa, a consecuencia de esas decepciones que tenemos todos los días a lo largo de la vida?
pero han pasado 30, 40 y hasta 50 años y todavía tenemos la espina del error que cometió mi esposo o cometió mi esposa o algún amigo que me estafó o me decepcionó. El Señor es el único que sabe las razones por las que nosotros hemos pecado en la vida y por las de aquellos que han hecho alguna herida en nuestro corazón. Él es el único que conoce las intenciones de cada uno y por eso aquellos hermanos de José que lo vendieron, todo aquello estaba, ese mal que ellos hicieron estaba incluido en el plan de Dios, porque si no José no hubiera llegado a ser el gran hombre del imperio egipcio, que cuando el pueblo de Israel entró en hambruna, él pudo saciar las necesidades del pueblo por el liderazgo que había adquirido. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido, toda esa gente hubiera pasado graves necesidades. Por eso el perdón de Jesús también nos indica hoy que hay muchas cosas que han acontecido en nuestra vida para que se pueda dar la voluntad de Dios. De allí aquella frase conocida: no hay mal que por bien no venga. Por la pasión nos viene la salvación. Ahí está Cristo y empiezan los diálogos. Aquellos dos hombres crucificados porque merecían estar ahí según la justicia y la ley, empiezan a insultarle, empiezan a maltratarle y a gritarle improperios. Pero uno de ellos, que antes de morir toma conciencia de lo que significa el temor a Dios, se atreve a decirle al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué frase tan bonita que nos debe llevar a pensar por un momento en nuestra propia muerte. Si vamos a actuar con soberbia y con blasfemia como lo hizo el ladrón malo, o vamos a actuar en el atardecer de la vida como lo hizo aquel ladrón bueno, que se ganó su canonización en el primer momento, cuando le pide al Señor que le lleve al cielo. Seguramente este hombrecito, en algún momento de su travesía por la tierra, escuchó alguna predicación de Jesús y se enteró que Él le ofrecía el reino de los cielos. Pues hoy muchos de nosotros no quieren creer en el reino de los cielos. Nos quedamos con las políticas de este mundo, andamos detrás de líderes políticos, creemos en las promesas de líderes políticos, tanto del socialismo como del capitalismo, del marxismo y del comunismo, porque hay heridas en nuestro corazón que no hemos podido perdonar, como lo decíamos en la primera palabra, y nos dejamos llevar por quien nos ofrece falsas promesas, nos dejamos llevar por el primer postor. Pues hoy esta palabra tan bonita nos invita a considerar que en el atardecer de la vida tenemos que ponernos en paz con Dios, que en ese momento que es inminente en la vida de cada uno de nosotros podamos recurrir con confianza al Señor. Este hombre, en medio de sus delitos, fue capaz de confiar en el Señor, fue capaz de creer en sus promesas y fue el primero en recibir la canonización del mismo Cristo, de su propia boca, de sus propios labios. El otro, al contrario, como muchos de nosotros, lleno de soberbia, creyéndose sabiendo de las cosas de la vida, perdió la salvación en la oportunidad más maravillosa que se le presentó: morir al lado del Cristo Redentor. Luego el Señor, al concederle a este hombre lo que pedía, seguramente en su debilidad bajó su mirada y contempló allí a su Madre Santísima y a su amado apóstol San Juan. Qué confianza tan grande la de Jesús al ver a aquel muchachito, el único que no se acobardó, el único que se llenó de valentía para poder llegar hasta el pie de la cruz. Mucha gente, cuando crucificaban a alguien, no se atrevían a acercarse al Calvario, porque los soldados romanos, al ver a alguno que tuviera parentesco con el que era crucificado, buscaban también matarlo en el mismo sitio, porque pensaban que era cómplice del delincuente que estaba muriendo. Pero ahí estaba Juan, no le importaba también morir y dar la vida, pero ese Juancito, con la fidelidad que presentó ante el Señor, fue el último de morir en medio de los apóstoles. Pero ahí está, porque creyó, porque se entusiasmó, porque se sintió amado. Al contrario de Judas, que en vez de ver en el Señor el amor de los amores, vio en Cristo una competencia, como muchos a veces en la sociedad tienen resentimiento hacia el sacerdote porque le ven un liderazgo especial y en vez de quererlo, incluso acompañándolo y yendo con él de arriba abajo, buscan siempre traicionarle y sienten la envidia de su corazón por todo el reconocimiento social que recibe el sacerdote. Pues ahí está Juan, valiente. Hoy la Iglesia, y de manera especial en Venezuela, se ha acobardado. Hay muchos hombres y mujeres que rezan bonito y acuden al Señor con confianza, pero en la hora
en que se necesitan hombres y mujeres para exigir justicia y libertad, se nos acobarda el corazón, porque le tenemos miedo a la cárcel, porque le tenemos miedo a las cosas que hagan contra nuestra propia familia, porque le tenemos miedo al mundo, desconfiamos en Dios. Pero Juan no, ahí está un muchacho vulnerable que no pasaba de 18 años de edad, sigue al pie del cañón con el liderazgo que Jesús le ofrece, y él es uno de los pocos que hasta ese momento cree en la resurrección. Pues nosotros, queridos hermanos, hoy tenemos que aprender mucho de él, para que el Señor nos confíe grandes cosas. Aquella frase que dice el Señor, ahora se hace vida en Juan: el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El gran tesoro de Cristo, su mayor riqueza, se la da a este muchachito. No espera en San Pedro, no espera en Santiago, que eran los más intelectuales y los de más liderazgo en el grupo. Es en el muchacho, aquel que seguramente en muchos momentos tuvieron celos contra él y compitieron contra el amor que Cristo tenía hacia Juan. Que hoy el Señor se enamore de muchos de nosotros, que hoy el Señor vea en nosotros la valentía de la fe, que hoy el Señor se dé cuenta que sí creemos y que somos capaces de conducir al pueblo de Dios hacia la justicia, hacia la esperanza y hacia la libertad. Y ahí está María. Qué frase tan hermosa: mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Hoy muchas religiones atacan a María, pero sin María no hubiese habido nada de lo que Cristo hizo. María desde el primer momento le dijo que sí a Dios: fiat voluntas tua, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué hubiese pasado si María, creada para esto, le hubiese dicho que no a Dios? No existiría el cristianismo, no existiría el amor de Dios. Nosotros andaríamos como en el limbo y ya seguramente la raza humana se hubiese destrozado, porque lo que logró Cristo fue extender en el mundo el verdadero amor, que Dios se hace hombre para que el hombre se haga como Dios. Ahí está María, no está gritando improperios contra los soldados. Ella también cree, dos almas puras, la de Juan y la de María. Hoy a nosotros los cristianos nos hace falta la pureza del corazón para seguir a Jesús. Pero muchos ven a la iglesia como si fuera un partido político. Otros ven las cosas de la iglesia como si se administrara como un consejo municipal o una diputación. No, la iglesia es otra estructura. Es la estructura del reino de Dios. Es la estructura donde los pobres están primeros y los que sufren son los que necesitan en prioridad la atención de la iglesia. Pero muchos buscan acomodarse con la iglesia, haciéndose propaganda tal vez para ser queridos cuando no han sido queridos por sus maneras de vivir. Que nosotros busquemos en la iglesia no la popularidad ni la fama, que busquemos en la iglesia servir sin que se den cuenta, con el bajo perfil de los santos, pero haciéndose sentir delante de Cristo, que cuando Él gire su mirada sobre nosotros, se dé cuenta que ahí está un hijo suyo, a quien le puede confiar el amor de su Santísima Madre. Terminado este diálogo tan hermoso, viene una de las frases que el mundo no termina de comprender, quizás la frase más dura que haya dicho Cristo en sus 7 palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿En qué mente se concibe que si el Padre lo envió al mundo y es su Hijo, lo va a abandonar? Es fácil verlo desde el abandono que muchos hijos tienen en este mundo, y quizás algunos de los que estén en esta iglesia hoy fueron abandonados por sus padres o por sus madres, que sería también una herida mayor. Pero ¿por qué Cristo se siente abandonado? ¿Qué es lo que acontece en ese momento? Es que Cristo en ese momento representa nuestro pecado. Las manos de aquel que curó a los enfermos, las manos de aquel que multiplicó el pan para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ahora son las manos del violador, ahora son las manos del pedófilo, ahora son las manos del corrupto. El corazón inocente y puro de Cristo, en ese momento de la cruz, tengan la seguridad que en ese momento era el corazón de Hitler, el corazón de Stalin, el corazón de Lenin y el corazón de muchos dictadores que han venido a este mundo a hacerle daño a la humanidad. En ese momento Cristo representa a los tiranos, a los que esclavizaron a los negros y a los indios, y a todos aquellos que vendrán más adelante a hacerle el mal a la humanidad. En ese momento está en el corazón de Cristo
el alma y las intenciones de los que dirigen el orden mundial. En ese momento Cristo representa a los que crearon la pandemia que mató a tantísima gente. Cristo ya no es el inocente y puro que estuvo en los brazos de la Virgen. Por eso el Padre le abandona, porque representa todo el pecado humano, representa todas las porquerías y fechorías que nosotros hemos hecho. Por eso Cristo en ese momento siente el abandono del Padre, pero más allá del abandono, imagínense ustedes el dolor del Padre Dios, que tiene que abandonar a su propio Hijo y verle sufrir. Pues hoy esta palabra nos tiene que hacer tomar conciencia de lo que significa Cristo. Cristo en ese momento es el pecado de cada uno de nosotros. Cristo en ese momento es la maldad de cada uno de nosotros. Qué bonito que al tomar conciencia, luchar a cada uno de nosotros por disminuir en su corazón las maldades y las malas intenciones, y concibamos en la mente que pecado es causarle daño al otro, y que como cristianos y nacer a una vida nueva es amar y desgastarse y no dañar. Pues esta palabra nos invita entonces a sentir que nosotros no seremos abandonados por el Padre, porque Él prefirió abandonar a su propio Hijo que abandonar a la humanidad entera. Ahí se cumplen las palabras de Caifás: es mejor que uno muera y no muera la nación entera. El mismo Padre asume esa actitud porque el culpable es su Hijo por culpa de todos nosotros. Él es el pecado en el momento del suplicio para liberarnos a nosotros de la condenación y del castigo. Pasada esta sensación de Cristo tan terrible, se atreve a clamar, a mostrar la debilidad física de su cuerpo y dice: tengo sed. En esta quinta palabra, el Señor muestra la sed que tiene, pero no del agua ni del vinagre que le acercaron. A veces pareciera que el vinagre fuera tortura para ese momento. No, entre los judíos y los romanos, el vinagre les calmaba la sed. En esas largas travesías del desierto, preferían tomar vinagre que tomar agua, y por eso le acercan vinagre. No por una mala intención del soldado que le acercó la esponja, sino eso era lo que le podía calmar un poco, ese vino amargo, ese vino agrio, para que pudiera aguantar un poco más el dolor y el sufrimiento. Pero hoy Cristo sigue teniendo sed, y la principal sed de Cristo es dentro de la misma Iglesia Católica, y es dentro del mismo cristianismo evangélico. El Señor tiene sed de hombres y mujeres que asuman el compromiso dentro de la Iglesia. Un compromiso no para limpiar pisos, un compromiso no para hacer monumentos, un compromiso no para hacer ramos, un compromiso para mostrar el amor. La gran sed de Dios hoy en el mundo es que amemos de verdad, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pero ha crecido el egoísmo, el materialismo ha entrado en el corazón del ser humano, que ya no sentimos nada por el otro. Ya nadie quiere visitar a un enfermo, ya nadie quiere educar a un niño, ya nadie quiere hacer las cosas si no hay algo de por medio. Hoy el Señor tiene sed de que seamos capaces de dar la vida por los demás. Aquellas maestras de otra época que no les importaba tanto el sueldo, aquellas maestras que su primera rural tuvieron que hacerla 3 o 4 horas de sus residencias para ir a enseñar niños por allá en la Valeria, de El Piñal hacia arriba, en las aldeas de Pregonero, en las aldeas de La Grita, en San Pedro del Río. Hoy nadie quiere el compromiso de amar. Por eso la gran sed que tiene Cristo es que nosotros, los que venimos a misa, los que son laicos comprometidos, los que hacen retiros espirituales, los que están en las cofradías, sean el mejor rostro de Cristo. Así como aquella mujer Verónica, que significa verdadero rostro. La palabra Verónica significa verdadero rostro. Esa mujer quedó con la recompensa más grande de la humanidad, en ese paño, el rostro de Cristo, que nosotros, cada uno, seamos capaces de mostrar a Cristo, pero sobre todo dentro de la misma iglesia. La iglesia está herida por tantas caras de cañón que ponen algunas señoras en las parroquias. La iglesia está herida por tantos señores que se dan de dueños de las iglesias y buscan regañar a los otros fuertemente. La iglesia está herida por aquellos que viven murmurando incluso del mismo sacerdote, del obispo y del papa. La iglesia quiere que nos amemos de verdad, pero qué antitestimonio tan bravo, que los que no son católicos vean que nosotros nos criticamos, nos juzgamos y nos maltratamos con la lengua. Esa es la gran sed que tiene hoy Cristo, que tengamos cristianos que nos amemos de verdad,
que como lo dijeron por primera vez en Antioquía, esos son los cristianos porque se aman. Esa era la distinción más grande que tenía el cristianismo, no llevar un Cristo de medio metro en el pecho para pantallar, ni buscar una túnica sacerdotal para que crean que yo soy más santo que los demás. Es el amor lo que tenemos que mostrar y es la gran urgencia que tiene hoy la humanidad. Luego de que le saciaran la sed con un poco de vinagre, el Señor dice su penúltima palabra, una palabra que nos tiene que mover a preparar nuestra propia muerte y lo que llevamos de vida y nos falta vivir. Todo está cumplido. Es decir, hice lo que el Padre quería. Hace 2 domingos la palabra de Dios decía, ha llegado la hora y porque tengo miedo voy a abandonar el plan de Dios. Ha llegado la hora significa, ya se me acabó el tiempo de hacer lo que tenía que hacer. Ya llegó la hora de darle la salvación a los hombres. Pero qué triste en esta vida, muchísima gente, que uno como sacerdote y como ser humano se entristece de ver los millones de seres humanos que están perdiendo el tiempo en esta vida. Perdemos el tiempo amargándonos, perdemos el tiempo obstinándonos, perdemos el tiempo peleando todos los días, perdemos el tiempo sin hacer nada, cuando nos juntamos con el otro a criticarle la vida a los demás, cuando nos juntamos con el otro a ser juez de los demás. Cristo a sus 33 años, todavía joven, sin llegar siquiera a los 50, pudo decirlo con propiedad y moral, todo está consumido, todo está cumplido, hice lo que tenía que hacer en esta vida. De ahí resuenan las palabras de San Pablo que dicen, hemos sido siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Que lleguemos al atardecer de la vida repitiendo estas palabras, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero hoy, mucha gente que pasa de los 60 años, al mirar hacia atrás se dan cuenta que perdieron la vida, que no lucharon para ganar la vida ni para dejar una huella, pero no se dan cuenta que todavía están a tiempo como ese ladrón a quien Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hasta el último instante de la vida yo puedo aprovechar la vida que tengo en esta tierra, pero no, las malgastamos de tal manera que llegamos a los 60, a los 70 y a los 80, llenos de frustración por el fracaso que hemos tenido, por las malas decisiones que tomamos en nuestra vida, por no implorar el discernimiento que viene del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí nacimos para ser grandes estrellas? Porque es lo que hizo Dios con cada uno de nosotros, como con Adán y con Eva. Pero por las malas amistades, por la soberbia de no seguir los consejos de un papá y de una mamá que nos orientaron cuando éramos adolescentes, fracasamos y por estrella terminamos estrellados. Muchos en la vida han terminado estrellados porque hacen la vida sin Dios. Muchos en la vida han terminado pobres y miserables porque Dios les presentó oportunidades y no las aprovecharon. Por las malas compañías, por el licor, por la droga, por la farándula, por el mismo juego del azar, por la ludopatía. Hemos dañado la vida que Dios nos regaló, por la sensualidad, por querer creerme más macho que los demás, tener una mujer en Barrancas, otra en Puente Real y otra en Palo Gordo. Por querer abortar y perder los hijos, por ser una mujer que no tomó un discernimiento con Dios, sino se dejó llevar por las malas amistades. Pues hoy estamos a tiempo, porque ninguno de nosotros va a morir esta tarde. El Señor a cada uno le sabe la hora, pero estamos a tiempo de poder levantarnos como Cristo se levanta, como le dijo aquel joven Talita Kun, a ti te lo digo, levántate. A los 80 años me puedo levantar y volver a Dios, a los 90 años me puedo levantar y volver a Dios. Y los que están jóvenes, que aprovechen la vida para que no terminen estrellados. Muchos jóvenes tienen que cambiar la historia de sus familias. Dios no quiere la miseria, Dios quiere que salgamos adelante. Dios no quiere el sufrimiento y la enfermedad. Dios quiere que seamos hombres y mujeres felices. Pero muchas veces no cambiamos la historia de nuestra familia. Basta con que ustedes echen una mirada. Familia donde todos han sido rateros, vienen hijos y nietos rateros. Familia donde todos han sido marihuaneros, vienen hijos y nietos marihuaneros. Que alguien se levante y cambie la historia de sus familias para que podamos llegar al final de nuestras vidas y decirle al Señor, todo está cumplido.
todo está consumado. Que lleguemos también al atardecer de la vida con paz, con tranquilidad. Qué bonito ver en los campos. Conozco muchas familias en los campos. Un hombre y una mujer que nunca supieron ni qué era una tarjeta de crédito. Un hombre y una mujer que nunca supieron qué era el Cadivi del presidente Chávez. Hombres y mujeres que nunca se enteraron dónde queda Aruba, ni Miami, ni ninguna de esas ciudades. Pero qué bonito ver los ancianos, 80, 99, 95, 94, el de San José de Bolívar con 100 y pico. Pero hombres que siempre han creído en Dios, mujeres que siempre han creído en Dios. Y la bendición que Dios le dio a Abraham, conocen hijos, conocen nietos, conocen bisnietos y mueren conociendo tataranietos. Esa es la gran promesa del Señor cuando lo buscamos. Pero hoy el mundo nos dice que nos cerremos a la vida. ¿Saben que es triste llegar al atardecer de la vida y haberme dado cuenta que tuve la oportunidad de ser feliz, pero por mis malas decisiones fracasé y ahora tengo frustraciones y me convierto en un freno para que mis hijos cambien y sigan adelante? Porque muchos que han fracasado en la vida llegan a la vejez siendo envidiosos y neuróticos con los que tienen su propia sangre. Pues que esta palabra nos invite a todos a reaccionar para que cuando llegue nuestro final, cuando llegue ya la despegada de este mundo, atravesar la puerta, el umbral trascendental que nos lleva a la vida eterna, podamos decir como San Pablo, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y Cristo llega al final de su vida terrena y por eso clama al Padre con toda confianza, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Llegar al final de la vida, encomendando el espíritu a Dios. Ese espíritu que está encerrado en un cuerpo que cada día hace más esclavo al espíritu, en un cuerpo que está diseñado para que el espíritu se sienta libre, nosotros lo hemos convertido en una jaula para que ese espíritu no tenga libertad. Buscamos el libertinaje de nuestro cuerpo que esclaviza nuestro espíritu. Ahora bien, cuando nosotros somos espirituales, siempre estaremos en las manos de Dios. Cuando nosotros somos espirituales, no le tendremos miedo a la muerte. Cuando nosotros somos espirituales, aprovechamos cada segundo de nuestra vida. Qué bonito es la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu se le llama también la vida interior. ¿Y qué es la vida interior? Tener intimidad con el Señor. Así como cuando yo me he enamorado de alguien y con esa persona soy íntimo, tengo mis secretos, hablo bonito, me expreso bonito, no le tengo rabia, no le tengo odio, le tengo confianza. Esa es la vida espiritual con el Señor. Que podamos llegar al atardecer de la vida con esa confianza en el Dios que nos ama y que no nos envía al castigo, en el Dios que ha dado la vida para salvarnos. Pero hoy muchos piensan que nunca se van a morir. Hoy muchos encomiendan su espíritu al dinero. Qué hombre tan tonto aquel que cuando vio que sus graneros estaban llenos. Para los que no saben qué son graneros, allá donde se paga el agua en Hidrosuroeste, hay 2 edificios enormes, que son los graneros que quedan en esta ciudad. Ahí se depositaba la cosecha, pero ese hombre del Evangelio tuvo una gran cosecha. Y cuando vio esa gran cosecha, que el dinero no se medía por las monedas y los billetes que no existían, sino por la cosecha que se cultivaba, dijo el hombre, ya estoy hecho, ahora sí voy a vivir la vida, ahora sí voy a gozar la vida. Y le dice Cristo, insensato, esta misma noche morirás. Muchos nos hemos dedicado a preocuparnos por el dinero que tenemos que tener para llegar a viejos. Como decían los antiguos, hay que tener algo para que alguien se le arrime. Pues no, lo que hay es que tener el espíritu en las manos de Dios para poder tener vida. El que tiene vida espiritual, tiene vida en abundancia. Pero hoy muchos viven como si no fueran a morir. Hijo, ¿por qué usted no va a misa? Que vaya mi abuela, padre, que ella sí huele a urna y yo no. No, vieja enferma, vieja eterna. Los jóvenes son los que hoy están más vulnerables a morir. Una viejita se acuesta temprano, come balanceado, toma medicinas para el hígado y se le acomoda el exófago. Se sanan porque se cuidan y se aman. Pero hoy nosotros somos los que estamos vulnerables. ¿Por qué decir que Dios es para los viejos? ¿Por qué decir que Dios es para las viejas? No,
porque hay viejas y viejos que pueden tener 90 años, pero su espíritu está más joven que el espíritu de una quinceañera que anda obstinada y amargada, porque el novio no se la ha robado para irse a hacer cosas indebidas. Esas viven amargadas y obstinadas, ellos viven ansiosos y viven de todo ese sentido hormonal y piensan que no se van a morir. Hace poco les contaba en las misas, 2 hombres de 42 años y uno de 44, infartados. Esta mañana, cuando preparaba algunas cosas, me llegaba un mensaje del pasaje Cumaná. Padre, se murió su amigo fulano de tal, el que hacía las franelas para la comunidad parroquial, 45 años infartado esta mañana. Entonces, ¿solo se mueren las viejas? Entonces, ¿solo se mueren los viejos? No. Para morirse no se necesita edad, para morirse no se necesita un estrato social, para morirse lo que hay es que estar vivo. Pero no es que tengamos miedo a la muerte, es que llevemos una vida espiritual que nos haga entender la trascendencia que tiene el alma que Dios puso en nuestros cuerpos. Pues que esta palabra nos lleve a todos nosotros a valorar lo que significa la vida espiritual y de manera especial pedirle al Señor que a la hora de nuestra muerte podamos ser atendidos por los sacerdotes de la Iglesia para que nuestro espíritu quede en las manos de Dios. En 2 oportunidades, una en Maracaibo, en la Clínica Paraíso, y otra aquí en el Fundaosta, me hicieron ir para ponerle una unción a unos enfermos. Y en Maracaibo salió la hija de la enferma, ni se atreva a entrar, porque si mi madre lo ve inmediatamente se asusta y se muere. No entré y me informaron que a la hora había muerto la señora sin sacramentos. Lo mismo pasó en el hospital de Fundaosta, un señor. Fuimos a ponerle los óleos y la hija también salió. No se le ocurra, padre, entrar, porque mi papá se asusta y se muere. No entré y al ratico murió el señor. No despreciemos los sacramentos de la Iglesia. Digámosle a nuestros hijos mientras estamos vivos que antes de morir nos atienda un sacerdote. Dice la palabra de Dios, arreglen las cosas mientras están de camino. No dejemos para el final. Yo ya he estado a punto 6 veces de morir y en las 5 primeras no tuve chance de ser asistido por la Iglesia, porque casi moría. Me asistieron los médicos y me salvaron. Pero cuando vino el COVID-19, lo primero que hice fue llamar a mi confesor y a mi director espiritual. El uno me absolvió y el otro me ungió. Gracias a Dios, ninguno de ellos me tuvo asco cuando tenía el COVID-19 y me fui tranquilo a la clínica para despedirme de este mundo. Pero el Señor me regaló la gracia de recuperar la vida. Pero estaba en manos de Dios, me sentía seguro y confiado. Qué triste es que el moribundo tenga el miedo de la muerte y la angustia de ser condenado, pero qué gran regalo poder morir con los sacramentos de la Iglesia. Exíjanle a sus hijos. Nadie prepara su muerte. Preparamos el bautismo de un niño, preparamos la primera comunión, preparamos el matrimonio de una hija, preparamos la graduación, pero ninguno de los que estamos aquí nos hemos puesto a pensar cómo queremos ir vestidos al sepulcro, qué tenemos que llevar en nuestra propia urna. Los grandes faraones sí pensaban en su muerte y los reyes también, pero nosotros vivimos tan distraídos que creemos que nos vamos a morir de 300 años. Cuando yo era niño recuerdo a la muerte de mi bisabuela, tenía yo como 5 años. Recuerdo claramente ahorita en mi corazón que me llevaron a Michelena en un jeep, iba con mi abuela que tanto me quiso. Subíamos bajo un aguacero terrible de Lobatera, La Molina, a llegar al potrero de las casas y lo primero que sacaron fue de un baúl la ropita que tenía preparada la bisabuela para que la vistieran cuando muriera. Hoy ninguno de nosotros se atreve a hacer eso porque se asusta. La Madre María de San José tenía su urna preparada, ella misma la mandó a hacer y así lo han hecho los santos. Pero nosotros vivimos tan apegados a este mundo que no nos atrevemos a pensar ni en los últimos sacramentos ni en la manera en que vamos a despedirnos de este mundo. Pues ojalá que sea como Cristo, poder decir en la gravedad de la enfermedad y con conciencia, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Que nuestra Madre Santísima nos ayude hoy a comprender lo que hizo Jesús por nosotros y ojalá que como San Juan podamos estar siempre al pie de la cruz, porque Dios necesita cristianos valientes y no cristianos cobardes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.